Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema sobre la Unión Europea, pero la segunda parte final. Vamos a ver los diversos organismos o instituciones que van a administrar la Unión Europea. Antes de comenzar con la continuación del tema de la Unión Europea, debemos ver y recordar algunos hechos históricos ocurridos en el mundo, que van a sentar la base para que se cree la Unión Europea, que van a sentar la base y que van a fortalecer el objetivo de la Unión Europea. Por ejemplo, en el 89 tenemos la caída del muro de Berlín. En el 92, la Unión Europea va a tomar ciertos criterios para integrarlos como reglas, como normas. En el 98, la Unión Europea comienza a tener más adeptos, países que van a querer ser parte de este bloque europeo. En el 2002 se da la cumbre de Copenhague, en el cual se decide ampliar a 10 nuevos países más, producto de lo que ya se había, de lo que se estaba negociando en el 98. En el 2004 aparecen 10 nuevos integrantes más a la Unión Europea. En el 2007, 2 países más se integran, Bulgaria y Rumanía. Y en el 2013, por último, Croacia se une a la Unión Europea. Bueno, y las siguientes fechas que ustedes lo van a poder observar a detenimiento, que son fundamental para la Unión Europea. ¿Cuáles son los principios de la Unión Europea? ¿En qué se basa la Unión Europea? Se basa en la dignidad, respetar las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Son los 6 títulos que van a englobar los 54 artículos de la Unión Europea. Son como los pilares que tiene la Unión Europea y se debe respetar. Bueno, aquí vemos el presupuesto anual que la Unión Europea tiene, ¿ya? Para el año 2018, ese fue el presupuesto de 1.087 billones de euros, ¿ok? Ese es el presupuesto en el cual se va a invertir en lo que es crecimiento sostenible, seguridad y ciudadanía, ver asuntos globales de Europa, en lo que es cohesión económica, social y territorial, y en lo que es competitividad en el crecimiento. Todos estos temas se abarcan y se implementan en todos los países miembros de la Unión Europea. La idea es que todos los países miembros de la Unión Europea tengan una economía estable. Vean por los intereses de la ciudadanía, no solo el interés de un país, no, sino en todos. Cada país tiene su propia cultura, sí, pero todos los países miembros de la Unión Europea tienen que beneficiarse. ¿Ok? Así que eso va para todos. No quiere decir que ningún país pase ningún problema económico, pero quiere decir que la Unión Europea se encarga de velar, de apoyar para que este país pase una situación económicamente estable. No olvidemos, la moneda oficial de la Unión Europea va a ser el euro. ¿Cuál vendría a ser su símbolo? Una C y en el centro 2 líneas. ¿Qué va a representar el euro? Pero el euro no tiene tampoco mucha antigüedad. El euro en la Unión Europea recién comienza a circular, o sea, recién comienza a utilizarse en la UE en el año 2002, recién, ¿ok? No tiene mucha antigüedad. Aproximadamente, contrastándolo a la actualidad, tiene 18 años de antigüedad, no es mucho. Y esta moneda llamada el euro va a ser la única moneda que deba utilizarse en los países miembros de la UE, de acuerdo a esta alianza político, económico, social. ¿Y quién se va a encargar de regular esta moneda? El Banco Central Europeo. Es el organismo que se va a encargar de regular al euro. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué el euro? ¿Para qué sirve el euro?
El euro va a ayudar a equilibrar, a que no exista un riesgo eh, cuando hay un cambio de divisas. ¿Okay? El euro, otra ventaja, es que es una moneda que tiene un desarrollo estable. Quiere decir que en los países que son miembros de la Unión Europea es una moneda que tiene mucha presencia, mucha fuerza, así como lo es el dólar, por ejemplo. Y por lo tanto, si tenemos una sola moneda, que es el euro, quiere decir que no va a afectar a ningún país, ya que no utiliza otra moneda. Una única moneda, una única moneda que va a ser muy estable y va a ser beneficioso. Y no va a fluctuar mucho las subidas y las bajadas. Así que todo este bloque europeo tiene una moneda muy estable. Y la ventaja del euro es que no solamente se utiliza en Europa o en los países miembros de la UE, también se utiliza, también sirve en Asia, también se puede utilizar en América. En América también hay euros. Simplemente se convierte o lo conviertes al dólar o al sol o a tu moneda de origen de tu país. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se divide la UE, los organismos que van a comprender la UE. Tenemos al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo de Ministros, a la Comisión Europea, y así tenemos otros organismos más que se encargan de un aspecto, ya sea de justicia, ya sea de la parte económica, o ya sea en la parte de relaciones. Cada organismo tiene su función y es muy importante para la UE, todos en general. Para poder crear una ley hay un procedimiento. Primero, la ciudadanía, los grupos de intereses y los especialistas tienen que debatir y consultar. Luego pasa a una comisión donde se presenta una propuesta oficial del proyecto. Luego esto llega al Parlamento y al Consejo de Ministros, donde en general van a tomar una decisión conjunta. Luego esto es enviado a las autoridades nacionales y locales para que apliquen. Y finalmente la Comisión y el Tribunal de Justicia van a hacer un seguimiento de lo que se está aplicando en lo que es una nueva ley en la UE. Así que hay un procedimiento, no lo hacen como se dice, no toman decisiones a la ligera, sino que analizan, consultan con los especialistas, luego lo siguen analizando, lo prueban y esto llega a la parte final que es la aplicación y luego va a ser seguido el proyecto. La UE, como ya había explicado, se divide en ciertos organismos. Tenemos al Tribunal de Justicia, que es el órgano máximo de la UE, tiene 27 jueces y 8 abogados. Tenemos a otro organismo que se llama la Comisión Europea, que vendría a ser el poder ejecutivo, que está comprendido por 27 miembros. Y tenemos luego al otro bloque, que es el Consejo de la Unión Europea, que vendría a ser el poder legislativo, en el cual comprende a 27 ministros de los diversos países miembros de la UE. Luego tenemos al Consejo de Ministros, que son 27 presidentes de los países miembros de la UE. Y luego tenemos al Consejo Europeo, que representa un presidente. ¿Todos ellos van a tener este cargo indefinidamente? No. ¿Okay? Va a variar, cada 5 años se renueva. Y luego tenemos al Parlamento Europeo. Este Parlamento Europeo también hace de Congreso, por ejemplo. Y está conformado por 785 miembros. ¿Quiénes van a elegir el Parlamento Europeo? Los ciudadanos, varones, mujeres, que son parte de la Unión Europea. Es como si se dijera, para la elección de congresistas, en el caso de Perú, para elegir a los congresistas de la República, a los parlamentarios. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el presidente? ¿Lo hacen los ministros? ¿Quién lo hace? Lo hace el pueblo. ¿Ya? La población elige al partido político que está lanzándose y esos partidos políticos van a elegir a sus representantes interinamente. Claro, nosotros directamente
no elegimos tal vez a los congresistas, pero los propios partidos políticos que tienen sus propias reuniones internas y decisiones internas, ellos son los que van a elegir a sus congresistas. Pero en este caso, el pueblo, que es parte de la UE, elige directamente a los congresistas. Aquí es distinto. El Consejo de la Unión Europea. No olvidemos que el Consejo de la Unión Europea, ¿ya?, tiene sede en Bélgica. Y recordemos, el Consejo de la Unión Europea va a estar conformado por ministros de todos los países miembros de la UE. Este consejo se encarga de aprobar las leyes que se proponen en la UE. Se van a encargar de firmar acuerdos entre los diversos países miembros de la UE. Así que su función es desarrollar la parte política. Es la parte política que beneficia a los países miembros. Esa es su función del Consejo de la Unión Europea. Otro organismo vendría a ser la Comisión Europea. También tiene sede en Bélgica. Pero aquí ya no está conformado por ministros. Aquí está conformado por comisarios, ¿ya? Y cada comisario es elegido por los países que son miembros de la UE. ¿Cuál es la función de la Comisión Europea? Proponen leyes ¿a dónde? Al Parlamento, ¿ya? ¿Y qué más hacen? Van a vigilar que se cumplan estos acuerdos propuestos. Otro organismo es el Parlamento Europeo, que tiene sede en Estrasburgo, en Bruselas y en Luxemburgo. Y aquí está compuesto por otro grupo, que son los diputados, ¿ya? O sea, vendrían a ser como una especie de congresistas. Estos diputados, como ya había explicado, van a ser elegidos por el pueblo, por los ciudadanos comunes, que son parte de la UE. Estos diputados elaboran las leyes, van a elaborar y van a aprobar también los presupuestos y van a ser como una especie de fiscalizador de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, en general, llegamos a la siguiente conclusión de acuerdo a estos organismos. El Consejo de la Unión Europea se encarga de aprobar la legislación. La Comisión Europea se encarga de proponer leyes al Parlamento y el Parlamento Europeo se encarga de crear las leyes. ¿Ok? El Parlamento crea leyes, la Comisión Europea propone leyes a este Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprueba la legislación. ¿Ok? Cada uno tiene un papel importante. Es como si dijéramos, el Consejo de la Unión Europea vendría a ser el ejecutivo, la Comisión Europea vendría a ser como el judicial, ¿ya? Poder judicial, y el Parlamento Europeo es el poder legislativo. Son equivalentes las funciones. No olvidemos que no son los únicos órganos. Cada órgano también tiene una subdivisión, tienen otros órganos especializados, otras instituciones especializadas. Por ejemplo, tenemos al Tribunal de Justicia, tenemos al Defensor del Pueblo, ¿ok? También hay un Banco Europeo, también, claro. Solo que de todos ellos, estas tres instituciones tienen un papel muy relevante y son las que están adelante, toman la delantera, la iniciativa en la UE. En el caso del Tribunal de Justicia, como ya había mencionado, se encarga de que se cumplan las leyes, ya sean sanciones, y que se respete todo lo acordado en los tratados. Esa es su función. Pero también tenemos aspectos negativos que tienen que ver no exactamente con los organismos de la UE, que tienen que ver más que todo con la población, con la tasa de mortalidad, de natalidad. En toda Europa hay aproximadamente 700 millones de personas, ¿ya? Pero hay un problema social, que es la baja natalidad. O sea, quiere decir que
hay muy pocos nacimientos. Y un país donde la tasa de natalidad es muy baja afecta directamente a su economía. Muchos preguntarán, pero ¿no será bueno que existan menos niños? No. Una tasa baja de natalidad no es bueno para un país a nivel económico. ¿Por qué? Porque te está diciendo de que a futuro, así suene feo, la mano de obra va a escasear. ¿Ok? Y esto no va a generar el desarrollo económico ideal. Claro, porque ¿quién trabaja en las empresas, en las industrias? No lo hacen los dueños, lo hacen los obreros. Menos mano de obra futura va a ser un problema muy grande para la economía de un país. Y por lo contrario, en Europa también hay un cierto número elevado de población adulta. ¿Hay una alta esperanza de vida? Sí, hay una esperanza de vida un poco más del promedio, pero el problema es que hay una baja tasa de natalidad. Muy pocos niños nacen y eso está dejando a futuro al país un déficit de mano de obra. ¿Ya? Y cuando exista un déficit de mano de obra, lo que va a tener que hacer el país es aplicar políticas de, de natalidad para generar el estímulo y la población comience a tener más hijos. Va a tener que invertir en eso. Hay muchos factores porque hay una baja natalidad. En muchos casos es porque la población, los jóvenes, no desean tener hijos a temprana edad, sino desarrollarse profesionalmente. Ya en la parte final lo ven como algo que no es tan principal. Pero no olvidemos que en Europa, a pesar que hay este problema, también hay países donde se presenta una alta tasa de densidad, una alta tasa poblacional. Hay ciudades que tienen mucha concentración de personas, donde hay mucha actividad comercial y una actividad industrial. Y también hay zonas de Europa donde la población escasea, hay una, una baja tasa de densidad poblacional. Muy pocas personas viven en ciertos territorios, pero sí hay territorios donde la población escasea. ¿Ok? Por ejemplo, una, un país donde hay poca población, poca poca densidad poblacional, ¿ya? Vendría a ser Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia y Rusia. Pero Rusia no es el país más extenso del mundo, sí, pero una cosa es que sea el más extenso y otra cosa es que sea el más poblado, y no lo es. En Rusia, ¿ya? Eh, fluctúa entre los 101 a 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiere decir que hay mucho territorio y hay poca población por kilómetro cuadrado. Mientras que hay otros países de Europa que son miembros de la UE, bueno, en este caso Rusia no es miembro de la UE, pero lo vemos de forma global, Europa, pero Alemania sí lo es. Hay ciertas zonas, ciertas regiones de Alemania donde la tasa de densidad poblacional es muy alta. Por ejemplo, en Alemania, en ciertas partes del Reino Unido, en ciertas partes de Francia y de Bélgica, y en Suiza, y en Eslovenia, y en Italia, hay ciertas zonas donde la población ya pasa el promedio, o sea, está muy habitado un lugar, si lo calculamos por kilómetro cuadrado. Pero los demás países de Europa se encuentran en el rango que varía desde mediana tasa de densidad poblacional hasta baja tasa de densidad poblacional. Y no olvidemos que los ciudadanos que son parte de la UE, ¿ya? Tienen derechos, como por ejemplo derecho de votar, tienen derechos a elegir sus autoridades, derecho a verse beneficiado por las políticas
de la UE, porque las políticas de la UE no es beneficio de una persona o de un pequeño grupo, sino es beneficio de todo un país. Derecho al trabajo, claro, y derecho que en caso se vea vulnerado los derechos de la persona o del ciudadano, recurra a la Defensoría del Pueblo Europeo y cualquier país que sea parte de la UE. Esto sería todo respecto a la UE. Ya hemos visto la primera parte y esta es la última parte. Así que la UE juega un papel muy importante, pero muy importante, en los países miembros. Tiene más ventajas que desventajas. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente